Muy buen día, estimada ingeniera. Es grato para mí presentarles el día de hoy el trabajo autónomo 05 de la asignatura de Físico-Química. ¿Qué es una disolución ideal? Para ello, principalmente debemos hablar acerca que una disolución es una mezcla homogénea de especies a nivel molecular. Por tanto, una disolución es un sistema homogéneo de una sola fase. Esto puede ser fácilmente deducido de manera visual, ya que éstas no se distinguen. Un ejemplo podría ser la disolución de azúcar en un vaso de agua. Para ello hablaremos de la disolución ideal. Para que una disolución sea ideal, cumplirá con la ley de Raoult, la cual establece su propia ecuación. Esta presión es de un componente que será igual a la presión del vapor del componente en un estado puro. Estas son difíciles de hallarlas ya que estamos hablando de una pureza total. Esta puede ser localizada más fácilmente a través de sustancias químicas puras. Eh, Al igual, otras características y funciones que deben establecerse para que sea una disolución ideal es que las fuerzas de sus interindividualidades tanto del disolvente como el soluto van a ser proporcionalmente iguales. Estas se mezclan en cualquier tipo de proporción, ya que la solubilidad es limitada entre ellas. Al igual, estas no consumen ni liberan energía liberar, uh, al liberar o la formulación de esta disolución. O al igual, puede presentarse de mejor manera a través de que éstas se encuentren naturalmente y químicamente, sean semejantes entre ellas para su composición. Las sustancias químicas que cumplen con los anteriores requisitos designados es el tolueno y el benceno vendría a ser nuestra disolución ideal. Si nosotros tuviéramos o nos hubiesen proporcionado información a cuánto volumen, densidad de los siguientes sustancias, pudiéramos aplicarlo por medio de la ley de Raoult, la cual sí cumpliría para que ésta pueda ser una disolución ideal. Continuando con la siguiente pregunta acerca de qué sucedería si se añadiera un soluto no volátil a un solvente. El soluto no volátil posee una presión de vapor menor que el 1% de la presión de vapor que tiene el solvente bajo la misma temperatura. Esto puede ser igualmente establecido por la ley de Raoult. ¿Qué quiere decir esto? Que al añadir el soluto no volátil, produce un descenso de presión de vapor al ingresar en la solución. Esto se puede calcular por medio de la ecuación de Raoult designada en la diapositiva. Las disoluciones más la solución pura hace que exista un aumento de presión de vapor, pero como este es el caso contrario, reduce las capacidades moleculares del solvente.
Siguiente pregunta. ¿Por qué una solución de cloruro de sodio se congela a una temperatura más baja que el agua, pero hierve a una temperatura más alta que el agua? El cloruro de sodio eh, no es una sustancia volátil y como se sabe, la adición de esta naturaleza inhibía la formación de cristales sólidos, lo que quiere decir que no va a permitir el paso del mismo a esta temperatura que va a ser determinada. Al igual, la adición de esta sustancia que no es volátil aumentará la temperatura en la misma. ¿Por qué cuando las frutas y las verduras deshidratadas se colocan en agua se hinchan lentamente y vuelven a su forma original? Es posible que al aumentar la temperatura se aceleraría este proceso. Esto es correcto, y cual da lugar a explicación de esta reacción es por medio de la presión osmótica, la cual produce que el pasaje de las moléculas eh, entre la membrana de un sistema hacia otro, ya que esta va a preferir la que tiene mayor concentración de soluto. Y esto se logra bajo esta diferencia de presión de vapor a ambos lados de la membrana. Entonces, si se agregaría agua caliente a ellas, va a haber un incremento de presión de vapor. Por lo tanto, a temperatura más alta, la presión osmótica es mucho mayor. ¿Por qué la presión de vapor de una disolución es diferente a la del disolvente puro? Por medio de las fuerzas atractivas entre la molécula tanto del solvente como el soluto, hace que este paso sea mucho más difícil que suceda por el cambio de fase a gaseosa. Entonces las moléculas no van a tener accesibilidad tan fácil a ello. Es por esta razón que la presión de vapor del disolvente puro será a mayor cantidad que la de la solución. Pregunta 6. ¿Por qué se recomienda agregar etilglicol al agua del radiador de un automóvil en una estación de montaña? Mediante una investigación se llevó a cabo que el etilenglicol es un anticongelante, lo cual va a disminuir este punto de congelación y nos ayuda a nosotros que tenemos algún instrumento medio vehicular a que nuestro vehículo no se llegue a, a dañar. Esto es recomendado utilizar en los radiadores de los carros por, por la descendencia, por un descenso de temperatura a climas muy fríos, por lo cual el líquido del radiador no se va a congelar y ayuda a que este punto de congelación se disminuya y impide la formación de cristales sólidos a una determinada temperatura.
¿Cómo se relaciona la disminución de la presión de vapor con el aumento del punto de ebullición de una disolución? Al añadir un soluto no volátil al solvente, el punto de ebullición aumentará, siendo proporcional a la fracción molar del soluto. De igual forma, incrementará dentro de la solución, disminuyendo la presión de vapor, lo que quiere decir que para que ésta pueda ebullir, ésta pueda traspasar igualmente existir un cambio de fase, es necesario el aumento de energía, la cual vendría a ser en este punto la temperatura. ¿Cómo se relaciona el factor de Van Hoff en las propiedades coligativas? Para ella, el factor de Van Hoff establece la cantidad que existe o se encuentran presentes en el soluto tras la disolución del mismo en este solvente, lo cual se relaciona con nuestras propiedades coligativas en relación a cada uno independientemente de igual forma de sus sistemas termodinámicos, a partir de los fenómenos de osmosis que da lugar por medio de esta presión. Depende de la concentración de especies de nuestra disolución y no en la concentración de nuestro soluto. Muchos de estos solutos al disolverse se disocian del mismo en un solvente, formando compuestos iónicos. Esa es mi presentación en cuanto a las preguntas de la AP de las propiedades coligativas y las fuerzas individualidades. Muchas gracias por la atención brindada. Que tenga un excelente día. Gracias.